Acá estamos con las hermanas Salomón, estamos con María del Carmen y Elsa, tratando de que nos expliquen cómo surgió la idea hace tantos años atrás ya de traer el teatro y de expandir mentes y enseñar y poder expresarse a través del teatro independiente acá en Cañada. Así que... Bueno, en el año 1958, un poco antes, Edgardo Salomón, nuestro hermano, teniendo 26 o 27 años, un profesor joven, daba clases en la entonces Escuela de Comercio número 4, actualmente Escuela de Enseñanza número 211, que funciona acá en calle Rivadavia, de Cañada de Gómez. Él iba mucho a Buenos Aires, a Rosario, y veía mucho teatro y descubrió todo el movimiento que surgió del teatro independiente. Ya en Buenos Aires funcionaba hacía mucho tiempo, en donde el objetivo era presentar trabajos que dejaran algo a la gente, que dejaran un mensaje. Entonces se trabajó con autores acá, de dramaturgos que tenían sus obras un sentido social. Era más bien humanista todo. Entonces él, como profesor de esta escuela, con sus alumnos, comienza dentro del establecimiento a dirigir una obrita de teatro. Como los alumnos, un grupo entusiasta del grupo Finales, quinto año, entonces tenían tanto entusiasmo que él les propone, si quieren, que juntos funden el grupo de teatro independiente en Cañada de Gómez. El grupo de teatro se llama Siripo. Se llama Siripo porque es la primera obra de teatro que se da acá en Argentina, y entonces, en homenaje al personaje de la obra, se llama Siripo. Se comienza a trabajar bajo la dirección de Edgardo, que contaba 26 o 27 años cuando comenzó, y se comienza con autores argentinos. El grupo entusiasta también, dentro de las salitas que íbamos consiguiendo, el problema siempre fue conseguir lugar, porque antes tanto el Verdi como el Teatro Cervantes contaban con empresarios de cine. Entonces se dedicaban al cine y cada tanto traían alguna obra de Buenos Aires a la que concurríamos. Bueno, comenzamos con grupos de teatro, con autores argentinos, y luego vamos trabajando distintos dramaturgos. Para ello necesitamos investigar mucho sobre la época, sobre el grupo social, cómo era al que nos referíamos, cómo eran sus vínculos, en fin, a investigar un grupo. Otros se dedicaron a la parte técnica, construyendo torres de luces y aprendiendo a construir los spots. Ahora, el grupo no era permanente. El grupo permaneció un grupito permanentemente, porque venían los jóvenes con intereses de conocer qué era hacer teatro, cómo se podía trabajar. Hacían un curso, que mi hermano había implementado un curso de teatro con un taller de enseñanza, y culminaba con una representación de teatro. Entonces venía mucha gente a experimentar, a probarse, y fueron pocos los que permanecieron permanentemente a través de todos los años que duró el Teatro Independiente Siripo. Hubo un grupo que sí, que estaba constituido por Elsa, por Víctor Hugo Nicola, Carlito Ferrari, Osvaldo Balfosca, que se incorporaron después. Dorita Villalobos, esposa de Balfosca, Omar Mengui, Cabeco Cuberlis. Ese grupo, Carlos Ferrari, no sé si lo nombré, bueno, ese grupo sí tuvo una mayor permanencia dentro del grupo independiente Siripo. Se llegó a conformar una cooperativa de teatro independiente, pero como decía Elsa hace un rato, no teníamos una sala propia, entonces teníamos que trasladarnos de un espacio a otro. Contábamos con presidentes de clubes, con intendentes que nos ofrecían algún espacio.
dábamos una obra de teatro, se estrenaba una obra y a lo mejor se daba otra vez más en otro espacio de Cañada de Gómez, pero emprendíamos giras. Los pueblos cercanos nos llamaban y mi hermano en esos casos después era convocado para crear otro grupo en esos lugares, en Tortugas, en Armstrong, en Casilda. Edgar fue armando distintos grupos y dando talleres de teatro, enseñando la expresión teatral. También hacíamos muchas giras con el grupo. Ahora, ¿por qué daba cursos, talleres y demás? Porque previamente venían profesores que nos enviaban Cultura de Santa Fe, en esa época, Promotores. en forma gratuita, y nos daban clases acá en Cañada de Gómez, hay grupos de teatro. Nos fuimos formando y después particularmente cada uno estudiamos mucho el tema, haciendo estudios y cursos. Claro. ¿Y de qué época a qué época entonces el teatro estuvo? Nació en el 1958 hasta 1972. Muchísimos años, porque era mucho el esfuerzo y, claro, la mayoría eran jóvenes que trabajaban, otros que estudiábamos. En mi caso, yo era alumna del secundario en esos tiempos. Y a veces había que reunirnos a la noche para ensayar cuando salían de trabajar los jóvenes, los compañeros, o de clase. Entonces a veces empezábamos, yo me acuerdo una anécdota, ensayábamos en el Club Sarmiento y en un espacio bastante abierto en pleno invierno. Y claro, teníamos que esperar hasta las 10:30 que salieran de clase los alumnos y recién empezamos a ensayar. Era vocación pura. Ay, por favor. Y lo que te habla María del Carmen es el Club Sarmiento. Se estaba construyendo lo que ahora son esos salones deportivos y demás. Entonces no había portón. Pleno invierno, un frío bárbaro, mientras ensayaban nuestros compañeros, nosotros con zapatillitas especiales corríamos para no tener frío hasta que nos tocara lo nuestro en silencio. Pero éramos jóvenes, era todo natural. Claro, pura vocación. ¿Y se acuerdan de otros lugares en donde? Olimpia, también la Asociación Ferroviaria, El Club Social. Club Social. La maestranza que antes estaba en calle Quintana, donde ahora está el Bicentenario. Sí. Ahí estaba la maestranza, tenemos un local, una habitación donde íbamos también a ensayar. Estudiar, ahí estudiábamos, investigábamos. Pero el más importante, el que permitió más actividad cultural hacia Cañada de Gómez, fue cuando nos prestaron el correo viejo, el ex correo de calle Lavalle. Al 1060. Al 1060, y ahí sí se pudo hacer mucha tarea cultural, conciertos de jazz, cine para niños, cine para adultos, títeres, exposiciones de pintura, títeres, cursos, conciertos de música, conciertos de jazz. En esa época era el boom, era muy importante, entonces venían grupos de Rosario, o sea que ahí se pudo proyectar mucha cultura, porque en esa época no había esto que hay ahora en estos tiempos. Lo que fue muy importante, cuando nos prestaron el suizo, en eso estaba Roberto Polenta, que es el papá de una exdirectora del Jardín de Infantes de acá. Entonces él nos facilitaba el Salón del Suizo. Allí vimos una obra de teatro muy interesante, La hormiguita glotona para niños, y ahí Rosalía Cuello, que era una de las que colaboraba, organizó todo un bosquecito, armó. Entonces, como se desarrollaba en el bosque, eran todos animalitos, los personajes, cada uno representaba un animalito. Cuando los chiquitos, el público chico, entraba al bosquecito, y después eso era beneficio del hogar de la niña, para Cañada, Bueno, ese espacio también lo utilizamos mucho para traer el grupo de teatro independiente de Rosario. También trajimos, y de Buenos Aires también.
trajimos Alfaro. Bueno, nosotros también tuvimos una pequeña escuela. En Rosario había un teatro, el Teatro Independiente del Magisterio, el TIM se llamaba. Este teatro estaba al frente Néstor Zapata, actual director de Arteón de Rosario, y Carlos Matus. Y además, Néstor Zapata. Y los dos. Entonces ellos también venían a darnos clase, o nosotros íbamos a tomar clase a la salita que el TIM, que era otro teatro independiente, se llamaba Teatro Independiente del Magisterio. Ahí surgió también, teníamos mucho apoyo en esa época y de muchos otros grupos que había. Después apoyamos nosotros a todos. Después nos transformamos nosotros en gente de teatro que podíamos formar y dirigir obras de teatro en las distintas escuelas donde trabajábamos. En mi caso, en la escuela normal, secundaria, en el secundario, Elsa también en Carcarañá, en la escuela de Carcarañá, en la escuela nocturna también. También en la escuela nocturna. Entonces dirigíamos grupos de teatro. Mientras no teníamos sala, íbamos trabajando. O sea que nunca se quedaban quietas. No. Siempre activas. Y porque había que seguir investigando. Respecto a la investigación, los compañeros, los varones, investigaban cómo era el tema del sonido, otro iluminación, otro historia de la moda, porque dábamos obras de autores de 1800, 1700, entonces según la clase social, según el entorno, las costumbres, había que investigar para después enriquecer el personaje o los personajes. Otros, bueno, el vestuario, las pelucas que se usaban, qué tipo de tela. Bueno, se investigó mucho, se trabajó mucho y con mucho cariño y con tiempo a dar clase a nuestro trabajo. La música que se utilizaba, habían aparecido la banda de Liverpool, los Beatles. Entonces, para unas determinadas obras con temas juveniles, eran la música de fondo de los Beatles, en otros eran temas como Mariano Mores, Lo Melodioso, Astor Piazzolla, que había surgido y que era negado por los tangueros de la época porque decían que no era tango. En realidad el ritmo de él marcaba el ritmo de la ciudad, no los sentimientos contados, sino de otra manera, musicalmente. Y mucha música clásica. Como Vivaldi, Bach, Mozart y algunos otros también. Eso era la música de la época que utilizábamos. Ahora, todos dentro del grupo hacíamos todo. A veces nos tocaba actuar, a veces iluminar, a veces poner la música, siempre acomodar el escenario, siempre acomodar las sillas, desacomodar. O sea, era como recibir en una casa. Era preparar todo para cada función. Ahora, lo bueno, y la gente de Cañada como público respondía, porque era la gente que estaba acostumbrada a ir a Rosario a ver teatro, y los que no, íbamos nosotros también a los barrios. Bueno, y ahora tenían algo para ver acá en su ciudad, sin necesidad de traslado. Había una anécdota, que nosotras no éramos de ir a ver fútbol, pero se comentaba, nos llegó a nuestros oídos, que cuando algún jugador de fútbol se caía y exageraba en el dolor que sentía porque se había caído, le gritaban ¡al Ciripo! ¡al Ciripo! Muy bueno. Eso en esa época que nos enterábamos. Mirá, muy buena. Mientras estuvimos en el local del correo, el ex correo tenía un salón inmensísimo, una puerta de una madera de una calidad de esa época buenísima, una baranda de bronce bellísima para entrar, y en esa pudimos trabajar como una salita cultural, ofreciendo muchas cosas a la gente, aparte del teatro. Pero vino un tornado en marzo del 64 que, estando nosotros adentro, parte del grupo, nos habíamos quedado un poco más tarde, allí nos sorprendió el tornado en donde voló la puerta, volaron los techos, voló todo, y uno de los integrantes sugirió que nos tiráramos en un determinado lugar
por supuesto eran fuertes que teníamos que hablar, entonces todos de las manos quedamos así, en fila, éramos 5, así, hasta que pasó todo. Cuando miré arriba no había techo. Y una farmacia de enfrente, que no está más, se llamaba, bueno, era de la familia Palchik, nos socorrieron después que pasó todo. Pero ya te digo, es todo una anécdota de época de joven, ya no tan jovencito como cuando empezamos, pero éramos jóvenes de 20 y pico, 30 años, pero vivimos todo, pero bien, felices porque hacíamos lo que nos gustaba. Claro, eso no los tiró para abajo, lo siguieron, tuvieron que encontrar algún otro lugar, imagino. Sí, éramos ya menos, pero éramos, como dice María del Carmen, el grupo que fue sintiendo que el teatro era una vocación muy grande. Y para nosotros era una familia el grupo también. Y esto de que quede documentado es importante porque fue el primer grupo independiente de Cañada. El caso nuestro, como seguimos estudiando teatro, investigando y trabajando en las escuelas y trabajando con los pueblos, cuando no teníamos sala íbamos a ayudar nosotros, como nos ayudaron a nosotros. Sí, claro. Después trabajamos en la escuela de títeres, fuimos parte de las fundadoras de Rosario, docente de teatro. Armamos el programa, a nosotras nos tocó de expresión corporal y teatro. Seguimos con toda actividad siempre. A lo mejor sentíamos que desde ahí continuábamos. La verdad que es increíble lo que han hecho, tanto enriqueciéndose ustedes mismos, pero también después volcándolo a la sociedad. Fue toda una cosa ida y vuelta. Ida y vuelta, claro. Dar y recibir. Claro, y tocar tantas instituciones, de haber estado aquí, haber ensayado allá, gente que pasaba también y que no era estable, también es parte, ¿no? O sea, tocaron muchas vidas. Por ejemplo, cuando vimos una obra cuyo autor es descendiente de la colectividad judía, por ejemplo, yo fui designada por el grupo para ir a investigar a una casa de Rosario, gente conocida de la colectividad, y que me abrió sus puertas y me indicó cómo eran las costumbres ante un determinado acto que nosotros necesitábamos. Necesitábamos saber unas cuantas cosas sobre la vestimenta, cómo era la ceremonia, y nos abrió su puerta y me explicó todo. Después conseguimos libros de historia de la vestimenta de las distintas épocas, así que también estudiar eso. No, fue todo muy hermoso, muy productivo. Claro. ¿Cuánto se han llevado ustedes mismas de aprender? Y cuánto pudimos después hacer, brindar a los demás. Eso muy importante fue también trabajar con los demás jóvenes. Y agradecemos mucho a ustedes, al intendente Matías Charlie, a ustedes del museo, a la gente de cultura, que puedan dejar este testimonio. Es muy útil, es lindo porque nosotros acá, ¿para qué tener en una caja encerrado y no saber qué iba a pasar? Por lo menos queda para Cañada y queda el testimonio. Claro, seguro, chicas. Así que muchísimas gracias.